Bueno, pues ya está, ya tenemos el árbol de Navidad. Bienvenidos a Música en Espera, por favor no cuelgue. Empezamos una serie de 3 capítulos dedicados a la música en la corte española del siglo XVIII. Hoy hablaré de la Capilla Real, la Real Cámara y Domenico Scarlatti. Espero que os guste. El siglo XVIII supone un gran cambio en todo el aspecto musical. Es evidente que el barroco ha tenido una fuerza inusitada en el siglo anterior y hacia la mitad del siglo XVIII irá decayendo para dar paso a un nuevo escenario, el clasicismo. Clasicismo con la influencia francesa, italiana y posteriormente alemana, que irá dándole nuevos aires a todo el aspecto musical. En España pues no fue menos. Como todas las monarquías del antiguo régimen, la corona española, pues la música tuvo un protagonismo muy importante. Y en este caso los músicos eran personas prestigiosas, estaban a sueldo de los reyes y por tanto pues eran personas con una buena disponibilidad económica, y por tanto se creó un ambiente muy favorable para el desarrollo de todo el elemento musical y artístico. Desde la llegada del primer rey Borbón, Felipe V, hasta final del reinado de Carlos IV, la actividad musical es bastante intensa y muchos son los grandes compositores, intérpretes que componen y que crean para todo el ámbito de la corte, y no solo la de palacio o los reales sitios, sino que se traslada más allá, es decir, al ámbito urbano, por ejemplo a las iglesias, a los teatros o incluso a los salones de la nobleza. En el caso de Felipe V y Fernando VI fueron más proclives a los espectáculos operísticos, mientras que con Carlos IV se decantó más por la música de cámara. El caso de Carlos III es curioso porque es uno de los grandes nombres dentro de la realeza borbónica, por ejemplo como alcalde de Madrid, pero en el ámbito musical no fue un gran aficionado, no le interesó demasiado, ya que se decantó más por la caza. 3 son los núcleos fundamentales en los que gira el mundo musical durante la etapa borbónica: la Capilla Real, o Real Capilla, también conocida con este nombre, la Real Cámara, que era, digamos, la música en las estancias del rey, y la música, pues teatral, operística, que es muy abundante. La Capilla Real se fundó, se crea a lo largo del reinado de los Austria, ya con Felipe II se crean las bases de su funcionamiento, pero es con los Borbones, ya desde Felipe V, que desarrolla una actividad muy interesante. Estaba compuesta por cantores, por instrumentistas de variado origen y un maestro de capilla, que digamos que era el director de todo el conjunto. Y a la capilla, estaba adscrito también el Real Colegio de Niños Cantores, los cantorcicos también llamados, que era un poco la cantera de esta Capilla Real. Una capilla que básicamente sus actuaciones se realizaban en el Alcázar, que es el actual Palacio Real de Madrid, pero que debido a un desgraciado incendio en 1734 debió cerrar su actividad allí y se trasladó a la capilla del San Jerónimo en el Buen Retiro, mientras se construía un nuevo palacio que de hecho se inauguró en 1764, volviendo a actuar en lo que es actualmente el maravilloso Palacio Real de Madrid. Tras la salida precipitada de Sebastián Durón en 1706 por el apoyo al archiduque Carlos de Austria, se nombró a otros maestros de capilla. En primer lugar, Filippo Falconi, un italiano asentado en la corte,
que tuvo que, bueno, dividir, digamos, su labor junto a José de Torres. ¿Por qué se dividieron esta labor? Básicamente porque el rey, Felipe V, habitualmente se trasladaba con la corte, es decir, por ejemplo, pasaba grandes periodos en Sevilla o en La Granja, y entonces se creó, digamos, se escindió la capilla en dos grupos, por ejemplo, el grupo de San Ildefonso y el grupo de Madrid, la Capilla Real en Madrid, que esta sí estaba dirigida por José de Torres, un gran organista y un gran teórico. Él fue el que creó uno de los primeros tratados de órgano, clave y arpa, un libro interesantísimo. Y bueno, autor, entre otros, de zarzuelas y también música religiosa. Esfera de Neptuno, cuña hermosa, que en campaña espumosa te meces transparente y cristalina, y sobre esa tu espalda peregrina mantienes rozagante ejército volante de niños, que tu rumbo investigando, las aves imitando, surcan de tus entrañas lo profundo, dando a ti saber, asombro al mundo. Bueno, la Capilla Real, a pesar de ser evidentemente una institución religiosa, permitía el trasvase de músicos y de cantores a otras actividades, como por ejemplo las óperas o las zarzuelas o la música de cámara. Por tanto, bueno, pues era un grupo, digamos, independiente, pero que hacía que participaran sus componentes en otras actividades. Básicamente, durante el reinado de Felipe V y Fernando VI, los maestros de capilla tenían muchísima actividad, porque no solo dirigían y preparaban al grupo, sino que se encargaban de la formación de los infantes, también de la formación musical y también de todo el tema operístico. Por lo tanto, bueno, el trabajo era muchísimo, y por eso con Fernando VI se decidió en primer lugar nombrar a Francesco Corselli, Corsel también se hacía llamar porque era franco-italiano, como maestro de capilla, y como vicemaestro y vicerrector de los niños cantores a José de Nebra, un magnífico compositor e intérprete, bueno, pues que ha dejado un sello muy importante en la historia de la música española. José de Nebra trabajará codo con Francesco Corselli. Como he comentado antes, había sido nombrado había llegado de Italia gracias a la reina Isabel de Farnesio, 1733, mujer de Felipe V, y bueno, se había incorporado a la Capilla Real como instrumentista hasta llegar a ser maestro de capilla. Él, junto a José de Nebra, hicieron una gran renovación de toda la estructura. También crearon de nuevo el archivo musical, que se había quemado en el famoso incendio del Palacio Real, un archivo que, por cierto, tenía unas obras maravillosas y que desgraciadamente se perdieron. Y también renovaron lo que es la estructura de la orquesta, siendo ya una orquesta clásica, con las cuerdas a cuatro, es decir, la familia con las cuatro cuerdas, fagot, oboe, trompas y flautas. Por lo tanto, ya crean un conglomerado que será el germen de luego la gran orquesta sinfónica. José de Nebra tiene, digamos, dos periodos fundamentales en su creación. La etapa más profana, con la música escénica, sobre todo los autos sacramentales, zarzuelas, todo el ámbito del teatro madrileño, los Caños del Peral, Teatro del Príncipe. Se creó una gran afición, el público ya pagaba su entrada para ver estos espectáculos, y por lo tanto se crean muchas tonadillas, entremeses, etcétera, ¿no? El mismo Calderón, por ejemplo, crean los libretos, y luego tiene su etapa más religiosa a partir de 1747 aproximadamente,
donde fundamentalmente compone pues todas las motetes, responsorios, lamentaciones y también una misa de requiem después de la muerte de la reina Bárbara de Braganza y del rey Fernando VI. La Capilla Real de Madrid, que es la que está adscrita al Palacio Real, fue desde luego la más numerosa y la más importante, pero hubo otras, la de Toledo, la de Sevilla, la de Málaga, o también pequeñas capillas que se creaban en los monasterios, como el de las Descalzas Reales en Madrid, o también San Lorenzo del Escorial, por supuesto. Y ahí José de Nebra, él digamos es organista en las Descalzas Reales, y a partir de ahí entra en toda la dinámica palaciega, ¿no? También es maestro del infante Don Gabriel, o por ejemplo también de maravillosos músicos que posteriormente fueron, como el padre Antonio Soler. Un segundo ámbito muy importante que gira alrededor de la música en la corte es la Real Cámara. Un conjunto que al final llegó a crearse de músicos que actuaban, digamos, de forma privada para los reyes y también para los infantes. La cámara eran una serie de estancias con unos servidores, es decir, unos siervos, porque eran al final siervos del rey, y entre los que se encontraban también los músicos. Ahí los reyes, la realeza, se encontraba más a gusto, podía dar rienda suelta más a su creatividad, incluso porque se tocaba música de cámara, que es una de las grandes novedades de la música del siglo XVIII, eso es evidente, y también pues se tocaban a base de danzas o adaptaciones de pequeñas piezas operísticas que se llegaban a cantar en privado. Recordar simplemente el nombre de Carlo Broschi Farinelli, del que hablaremos en el segundo capítulo más detenidamente, pero que fue prácticamente el cantante privado oficial del rey Felipe V también, y de la familia de Fernando VI posteriormente. Por lo tanto, se crea un ambiente relajado en el que van a participar músicos importantísimos. Estamos hablando de Boccherini, estamos hablando de Domenico Scarlatti, el mismo José de Nebra, posteriormente, desde el monasterio del Escorial, el padre Antonio Soler, que también se interesa por la música camerística, de lo que se hacía en palacio, el propio Francesco Corselli, o Gaetano Brunetti, que fue verdaderamente otro de los grandes nombres de esta época, y que fue profesor primero de Carlos IV, del príncipe, que luego fue rey,
y que se convirtió un poco en el alma mater de la música casi al final del reinado de Carlos IV. La música de cámara, como hemos dicho, es fundamental a lo largo de este siglo XVIII en el ámbito palaciego. Sobre todo, bueno, pues se constaba de conciertos, de música para tecla, de pequeños grupos camerísticos o incluso de bailes. Por ejemplo, los bailes de carnaval eran muy importantes o muy curiosos en esta etapa. Y aquí aparece uno de los nombres más importantes de la música del clasicismo, Domenico Scarlatti. Domenico Scarlatti, hijo de Alessandro Scarlatti, que nace en Nápoles en 1685, pero que su vida está ligada, sobre todo a partir de 1729, a España. Se traslada por las bodas de Bárbara de Braganza, princesa en Portugal, con Fernando VI, el heredero español al trono, hijo de Felipe V, y se trasladan a Sevilla, donde allí quedará un tiempo, unos años, donde permaneció el propio Domenico Scarlatti, y eso influyó muchísimo en sus rasgos andaluces, en su música. Su estancia en Sevilla es fundamental. Él va a beber de las fuentes de la música andaluza, el folclore, y eso se va a notar muchísimo en sus sonatas. Cualquiera de ellas tiene ese aire siempre un poco de fandango, aflamencado, esos giros que también los tiene de su influencia italiana, napolitana, eso es indudable. Pero es evidente que España, bueno, fue su casi primera patria. De hecho, vuelve a Madrid después de su estancia andaluza y debe compartir protagonismo con Farinelli, que ya había llegado a la corte y era auténtico dueño y señor de la situación, sobre todo del ámbito operístico y, bueno, teatral. Esto no le echa para atrás, al revés, él se integra perfectamente en la vida cotidiana de la familia. De hecho, tocaba todas las noches para ellos el clave. Él fue un grandísimo clavecinista y a la vez compone. Va a componer 555 sonatas en Madrid, nada menos. Entonces, prácticamente su corpus compositivo está hecho aquí en la ciudad de Madrid. Hasta su fallecimiento, que ocurre en 1757, en concreto en la calle Leganitos. Esto es un dato muy curioso, justo al lado de la Plaza de España, en pleno centro de la capital, Madrid. Llegando ya al final de nuestro primer capítulo de la serie de 3 dedicados a la música en la corona española a lo largo del siglo XVIII. Como hemos comentado, Domenico Scarlatti fue una de las grandes figuras y una de sus formas predilectas a la hora de componer fue la sonata, en concreto la sonata bipartita, monotemática generalmente, con grandes modulaciones, con gran recorrido técnico. Había muchos saltos, muchos cambios de manos, muchos adornos tomados de la tradición napolitana, del folclore italiano, y también mucha reminiscencia española, muy aflamencada, como hemos comentado, ya que su estancia en Sevilla fue fundamental. Giros del flamenco, giros con repiqueteos de castañuelas, incluso de las bandas de los pueblos, las fiestas, todo ello fue, bueno, pues una inspiración para sus sonatas. Compuso más de 555 sonatas, no se dice nada pronto, un número impresionante, la verdad, y fue un gran clavecinista, como también hemos recordado. Por último, citar que fue también uno de los grandes impulsores de la escuela clavecinista en España, ya que anteriormente sí había habido nombres como el que también hemos citado, José de Nebra o Sebastián de Albero, que con los ricercadas, con los tientos, con unas suites incluso, también bipartitas, pues habían iniciado ese proceso muy interesante hacia la forma musical de la sonata bipartita, pero fue verdaderamente Domenico Scarlatti el que dio el impulso definitivo, y con él una escuela pues que nos lleva a grandes músicos y compositores como fue el padre Antonio Soler. Bien, con esto me despido hasta el próximo capítulo y espero que lo hayáis pasado bien.